el video de hoy vamos a ver cómo podemos utilizar el servicio de usuario. O sea, todo lo referente al current, o sea, al usuario en sí. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos al código. Creamos un nuevo Action View. Vamos a crearlo a partir de aquí mismo. Ok. Este se va a llamar User Service. Lo vamos a ingresar en el manifiesto. En el manifiesto lo vamos a ingresar. Ok. Ya lo tenemos ingresado en el manifiesto. Creamos con nuestro do shortcut, creamos el user service del tipo acción. Ok. ¿Vale? Em, bueno, creo que utilizamos otro. Vamos a crearlo. Vamos a volver a crear el componente. Este va a ser del tipo action. Ok. Es el tipo action. ¿Vale? Vamos a ver. Agregamos por acá la función. Un segundo. Este no. Agregamos esta función, este slot. ¿Ok? Si no sabes cómo se trabaja con los logs, en los videos anteriores te enseñé cómo. Ujú, ¿vale? Aquí sería user, user service. Y aquí es que vamos a trabajar con una función current user para que nos obtenga el, el usuario que está vigente. Importamos el hook service. Y aquí también vamos a trabajar con el use state. O mejor no. Vamos a trabajarlo todo desde la consola, ¿vale? Desde la consola. Aquí vamos a instanciar el servicio user. Ok. Y por supuesto tenemos que crearnos la función. Sí, tenemos que crearnos la función getCurrentUser. Ok, lo creamos por acá. Ok, getCurrentUser. Y por acá entonces vamos a retornar. No vamos a retornar nada. Lo que vamos a hacer es devolver current users es igual a this punto user service. Ok. Y por acá le damos un log al current user. Ok. Hasta ahí todo bien. Solo que tenemos que venir al Action Client y modificar todas estas opciones, ¿vale? Aquí sería User. Este es en mayúscula. Y este también es en mayúscula. Ahora copiamos el Action Client, disculpen, el tag. El tag, que es el que vamos a poner por acá en el registro. Ok, todo ha ido bien. Si todo ha ido bien, entonces podemos continuar. Le damos reiniciar al servidor. Nos vamos a por acá. Ya debemos tener aquí un nuevo apartado. No lo tenemos por... ok. Un nuevo apartado. ¿Vale? Tenemos un nuevo apartado, User Service. Y este User Service, si vamos a darle a inspeccionar,
Vamos a correrlo por acá. A ver qué nos trae. Con la herramienta de O. Ok. Y filtramos aquí por los servicios. Ok. Aquí estamos. ¿Vale? Y aquí tenemos acceso al user service. Al user service. Y si se dan cuenta, él ya nos trae el contexto, los settings, el user ID, el lenguaje, el time zone y la base de datos, ¿vale? Pero hay muchos más. Si le damos aquí, nos vamos a la consola. Segundo, nos vamos a ir a la consola. Y él nos va a traer los mismos valores que teníamos por allá, ya que le dijimos que lo, que lo expulsara por la consola, ¿vale? Ahora, él trae otros objetos. Si se fijan, en el prototype nos trae otros objetos que podemos utilizar. Como si es como el username, el name completo. Si es un administrador, en este caso sí lo es. Si es un usuario del sistema, también lo es. Y el partner al que pertenece, ¿vale? O sea, el partner que está asociado a este usuario para poderlo trabajar luego. ¿Ok? Trae muchos más parámetros, muchas más acciones, eh, por la cual obtener, incluyendo el contexto. ¿Ok? Incluyendo el contexto. También por la consola, al expulsarlo, también tenemos esos valores. ¿Ok? Y con estos valores podemos utilizar cualquier, eh, cualquiera de estos valores. Por ejemplo, ahora sí, use state. Usamos el hook state y vamos a trabajar por acá. User. Ok. Current user. Esto es un objeto. Y por ejemplo, vamos a hacer que el state sea igual al current state, pero solamente quiero que me devuelva el contexto. Ok. Vamos a ver qué es lo que nos muestra. Ok. Volvemos a la herramienta. Refrescamos por acá. Ok, pero vamos a refrescar completamente esto. ¿Vale? Y si todo ha ido bien, refrescamos por acá. Aquí tenemos el user service y en el state tenemos efectivamente el current user. ¿Ok? Este es el current user guardado en el state. Y si nos vamos aquí por ejemplo, un segundo, esto ya no lo necesitamos. Aquí a la plantilla, mm, vamos a reutilizar, por ejemplo, a ver. Ok, por ejemplo, de hecho, vamos a utilizar un div, el tipo row, ok, y en este row lo que vamos a hacer es t, ok, sí, vamos a trabajar con esto. Ok, sí, existe this state, si existe el current user, entonces devuelve. Ok, espérate. Segundo T. Entonces devuelve, ok, ese, ese current user, ¿vale? Ese current user.
Mm, ok, vamos a definirlo así. Sí, T. Ok, vamos a dejarlo así. Refrescamos y a ver qué tenemos. Por acá debería salirnos una vez tengamos acceso. Ok, está vacío. Está vacío. If, si existe, ¿no? El current user, si existe, y de hecho si existe context. Ok, está vacío. Ahora, cuando le demos por acá, debe mostrarnos. Ok, current user, aquí se llenó, current user. Algo no está bien aquí. The current user. Spam. Spam. Ok, aquí volvemos a definirlo. Refrescamos. Y, ok, por alguna razón no está. Ah, ok, 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 ok. Aquí en este caso em, debemos de JSON stringify. Ok. Vamos a ver qué nos vuelve ahora. Ok. Ven, ahora sí. Ahora sí se ha rellenado correctamente. Y ahora sí tenemos acceso a este valor, ¿vale? A este valor de contexto. Por supuesto, también podemos recuperar tanto el ID, o sea, el user ID, la base de datos, el time zone, el lenguaje, lo podemos también modificar. También podemos agrupar por cualquier otro parámetro, ¿vale? Y además de eso tenemos en el prototipo, en el prototype, otros parámetros que podemos trabajar. Por ejemplo, la definición del, si es un usuario administrador, el username, el nombre completo, el partner asociado a este usuario, al ser un usuario del sistema. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí. Si te ha gustado, dale like y compártelo con tu compañero. Bueno, chao, chao.